Buenos días, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a la comunidad contigo. Estamos en el último día del 2020, es jueves 31 de diciembre. Vamos a continuar nuestro estudio en el primer libro de Samuel. Y tengo una pregunta: ¿por qué las personas reciben el juicio de Dios? Ayer, terminando el devocional, decía que el mensaje que Dios dio a Samuel no era un mensaje alentador. El juicio de Dios llegaría a la casa de Elí. El Señor le dijo a Samuel en el capítulo 3, versículo 11, que en el primer libro de Samuel: estoy por hacer en Israel algo que a todo el que oiga le quedará retumbando en los oídos. ¿Qué era lo que el Señor estaba por hacer? Y eso lo dice en el versículo 12 y hasta el 14 del capítulo 3 del primer libro de Samuel. Y dice así: en aquel día cumpliré contra Elí, de principio a fin, todas las cosas que he hablado contra su casa. Yo le he declarado que juzgaré a su casa para siempre, por la iniquidad que él conoce, porque sus hijos han blasfemado contra Dios, y él no les ha reprochado. Por tanto he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa jamás será expiada, ni con sacrificios, ni con ofrendas. ¡Qué duras palabras! La familia de Elí recibiría el juicio del Señor. Había llegado el tiempo en el cual ellos ya no tendrían la oportunidad de cambiar su condición. Como leíamos el día de ayer, pese a las advertencias de su padre, es decir, de Elí, ellos no escucharon la voz de Elí, porque Jehová quería hacerlos morir. Ahora, si vemos en el capítulo 2 del versículo 27 en adelante, un hombre de Dios, del cual no se nos da el nombre, lleva una profecía a Elí en contra de su casa, y a través de ese hombre, Elí fue advertido de lo que estaba por suceder. Ahora, no podemos decir que la desgracia llegó a la casa de Elí sin previo aviso. El Señor ya le había advertido. Dios advirtió eso a Elí, de todo lo que estaba sucediendo con sus hijos. Y rápidamente yo me pongo a pensar en cómo el Señor obró en Nínive en el tiempo de Jonás. El Señor pidió a Jonás advertir a los ninivitas de su inminente destrucción. El mensaje era: Nínive será destruida en 40 días. Esa era la predicación principal de Jonás. Ellos fueron confrontados con su pecado y se arrepintieron. Ellos sabían que les iba a llegar la destrucción de una forma inminente, pero se arrepintieron. Y ante esa situación, Dios los perdonó y no los destruyó. Entonces, una y otra vez, el Señor pone delante de nosotros la oportunidad de volvernos hacia Él. En su amor nos muestra la condición en la que estamos para que veamos la necesidad de arrepentirnos y volvernos a Él. Lo triste es que el hombre, el ser humano, en su condición de pecador, nunca va a escoger a Dios. Entonces llegará el momento en el que el Señor dirá: hasta aquí. No va más. No hay más que hacer. Ahora, si bien Elí habló con sus hijos y les dijo que no estaba bien lo que hacían, según lo que leemos en la palabra, él verdaderamente no se los reprochó. Si él veía el comportamiento de sus hijos, debía haberlos quitado del servicio a Jehová, pero lamentablemente no lo hizo. Tal vez era más importante mantener las apariencias, mantener las cosas como estaban, que sentir el dolor de hacer lo correcto. Y muchas veces tal vez preferimos encubrir el pecado o minimizarlo en vez de tomar la decisión de cortarlo de raíz. Preferimos hacernos a la vista gorda con los pecados de nuestros seres queridos. O tal vez ocultarlos porque pensamos que es lo mejor. Pero ante la persistencia de los hijos de Elí en el pecado, el Señor dijo: por la iniquidad que él conoce, es decir, la que Elí conoce, porque sus hijos han blasfemado contra Dios, y él no se los ha reprochado. Por tanto, he jurado a la casa de Elí que la iniquidad
de su casa jamás será expiada, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Saben, ya no había más oportunidad para ellos. Pero no era que ellos ahora querían arrepentirse y Dios ya no quería escucharlos, sino que había llegado el momento del juicio de Dios. Ellos morirían y ya no tendrían chance de arreglar su situación. Entonces me pongo a pensar en el versículo de Hebreos 9:27 que dice: entonces, tal como está establecido, que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Luego de una muerte sin reconciliación con Dios, lo único que nos espera es el juicio. Esa era la situación que Jehová comunicó a Samuel. Y dice el pasaje que Samuel se quedó en su cama hasta la mañana. Y luego comenzó con sus labores cotidianas y tenía miedo contar a Elí lo que el Señor le había dicho. Realmente estaba en una situación fea, como cuando nosotros tenemos que comunicar una mala noticia a alguien y no queremos hacerlo. Pero llegó el momento y Elí le preguntó: ¿qué es lo que te ha hablado? ¿Qué es lo que te ha dicho Jehová? Por favor, no me lo encubras. Así te haga Dios y aún te añada si me encubres una palabra de todo lo que ha hablado contigo. Entonces Samuel se lo contó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Él es Jehová, que haga lo que le parezca bien. Saben, Elí estaba aparentemente esperando, estaba consciente de lo que el Señor iba a hacer. Ya este hombre que se le había acercado le había dicho lo que iba a suceder con su familia. ¡Qué duro y qué dolor para Elí! Creo que nadie quisiera escuchar las palabras tan duras que el Señor dirigió a Elí a través de Samuel, que se digan acerca de nuestros seres queridos. Pero es una realidad si nosotros no estamos dispuestos a predicar el Evangelio a esas personas. Pregunto, ¿qué pasará si nuestros hijos, nuestras hijas, no escuchan el mensaje de salvación? ¿Qué pasará si no les advertimos que están separados de Dios? ¿Qué les sucederá si no se reconcilian con Dios? ¿Y qué de nuestros padres? ¿Qué de nuestros parientes? ¿Qué de nuestros amigos? ¿Qué de esos compañeros de trabajo o vecinos, compañeros de la universidad o del colegio? ¿Qué de todas las personas con las que nos relacionamos? Saben, si no les hablamos de su condición de pecadores y que están separados de Dios, si no les reprochamos la forma en que están viviendo, si no les presentamos al Salvador y más bien encubrimos sus pecados, ellos van a estar en la misma situación de la casa de Elí. Y llegará un momento en el que el Señor dirá: hasta aquí, no va más. Y lo que ellos recibirán es el juicio de Dios, porque está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Pero ¿saben qué? El relato nos muestra un gran contraste con Samuel, que como vimos ayer, él fue llamado por el Señor. Solo el Señor, obrando en nosotros, puede mostrarnos nuestra condición y vemos la necesidad que tenemos de reconciliarnos con Él. Solo su obra nos va a llevar a reconocer la miseria espiritual en la que estamos y clamar por salvación. En el capítulo 3, los versículos del 19 hasta el versículo 1 del capítulo 4, la palabra del Señor dice: Samuel crecía, y Jehová estaba con él, y no dejaba sin cumplir ninguna de sus palabras. Todo Israel, desde Dan hasta Beersheba, sabía que Samuel estaba acreditado como profeta de Jehová. Jehová volvió a manifestarse en Silo, pues era en Silo donde Jehová se revelaba a Samuel mediante la palabra de Jehová. El Señor obró en la vida de Samuel. Dice que Dios estaba con él, y todo lo que comunicaba a Samuel, Samuel se lo comunicaba al pueblo.
Y el Señor no dejaba sin cumplir ninguna de sus palabras. Entonces dice que toda la tierra habitada por las tribus de Israel, desde Dan hasta Beersheba, y eso quiere decir realmente toda la tierra donde habitaban las tribus de Israel, sabían que Samuel era profeta de Jehová. Samuel fue utilizado por Dios para comunicar a su pueblo su palabra. Entonces, ¿por qué las personas reciben el juicio de Dios? Porque por su pecado es lo que merecen recibir. Todos los pecadores van a recibir juicio de parte de Dios. Sin la obra de Dios en nuestras vidas, eso es lo que merecemos recibir. Entonces pidámosle al Señor que nos dé la fuerza y la valentía para comunicar su palabra y que obre en la vida de las personas con las que compartimos el Evangelio de salvación. Y si tal vez tú no has conocido a Cristo todavía como Señor y Salvador, es el tiempo que puedas hacerlo, que puedas reconocer tu condición de pecador y puedas recibirle como Señor y Salvador. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias por tu palabra, porque es tan clara, Señor. Y te pedimos que tú nos ayudes a poder llevar tu mensaje a esas personas que no te conocen, entendiendo que ellas lo que van a recibir es tu juicio y que va a llegar un momento en el que ellas ya no van a poder dar solución a su problema. Te pedimos, Padre amado, que tú nos hagas diligentes para poder predicar tu palabra a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros parientes, a nuestros amigos, conocidos, a todas las personas con las que nos relacionamos, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes para que podamos hacerlo. Y Padre amado, te quiero pedir también por las personas que aún no te conocen, que tú puedas obrar, Señor, en sus corazones, para que tu Espíritu Santo haga su obra en sus corazones. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Bueno, hermanos, hermanas, amigos, amigas, eso es todo por hoy, y mañana nos volvemos a ver en este mismo horario. Que el Señor les bendiga.